La línea entre la locura descabellada y la genialidad es bien finita, ¿eh? A la fiebre del oro. Por supuesto, se corrió la voz en los alrededores. Se largan entonces a la gran aventura. Cada persona que cruzara tenía que entrar a Canadá con 1 tonelada de comida. La tenían que transportar en la espalda. Y esa gente no paraba en el invierno. En esas carpas blancas que el viento las atraviesa cuando hay uno de estos blizzards. Muchas veces las cosas se las clasifica de descabellados o de geniales de acuerdo a si tienen éxito o no. Acuérdese siempre de eso, por si algún día le dice, vos estás loco, vas a meterte a hacer algo así. Ok, entonces, buenos días amigos, bienvenidos a otro video. Hoy estamos aquí con mi papá, Daniel. Bienvenido de regreso al canal. Ahí está, ¿qué tal familia? ¿Cómo están ustedes? Yeah. Un día medio de invierno, que sol, que nieve, o sea que hoy decidimos hacer un video distinto. No vamos a hacer un video de comida, no vamos a hacer un video familiar, vamos a hacer un video de un poquito de historia. Y les recomiendo a todos que se queden hasta el final porque pienso que va a ser bastante interesante. Es historia de algo que sucedió aquí en Canadá, que mucha gente no desconoce. Pero la razón por la cual quiero hacer este video es porque uno como que ve que hoy en día la gente y muchos de los jóvenes andan con la moral baja, que no se animan, que quieren hacer cosas, que parece que todo es imposible, que es muy difícil, que no están dispuestos a ponerle el esfuerzo o arriesgarse. Entonces por ahí medio como que esta historia les da un zzz, como cuando a uno le ponen el desfibrador y le dan un shock al corazón, y capaz que con esta historia le dan un shock a la voluntad y a las ganas de hacer cosas y de intentarlo. ¿No es cierto? Porque esta historia que nos vas a contar fue medio como un desafío imposible que es difícil de creer que realmente sucedió. Exacto. Sí. Y como ustedes ya saben, todas aquellas cosas que muchas veces se tildan de imposibles, lo son imposibles hasta que alguien las hace. ¿Okay? Acuérdese siempre de eso, cuando le dice, eso es imposible. Es imposible, pero en algún momento va a venir alguno que diga, yo me atrevo, lo hago, y termina haciéndolo. O sea que lo imposible es muy probable que se pueda convertir en posible también. Así que bueno, vamos a comentar esta historia que les voy a relatar, que es una historia real, historia pura. Sucedió aquí no tan lejos de donde estamos nosotros, en el territorio del Yukon, lo que hoy se conoce como el territorio del Yukon. En aquella época todavía no era territorio, y se refiere a la fiebre del oro. Okay. En el año 1898, por allá, una familia acá le llaman prospectors, buscadores de oro, andaban buscando oro por la zona del Yukon, en la zona cerca de la ciudad de Dawson, el río Klondike, lo dirán en español. Y era una familia que se dedicaba a eso, buscar oro, y encontrarlo son dos cosas distintas. Se busca el oro con los platos, ¿no? El famoso panning que le dicen acá. Se carga esa bandeja que parece como un plato con arena y piedritas, un poco de agua, y se empieza a zarandear. Como el oro es más pesado, siempre se va al fondo, y con el agua se va lavando, se va descartando la arena, la arenilla, las piedritas, y supuestamente en el fondo del plato, si hay algo, lo que queda es oro. Entonces la familia esta andaba buscando oro por esa zona. Habían andado bastante tiempo y no encontraban nada, y ya era el último día que buscaban, y era la última, se les terminaba el día, y uno de los miembros de la familia dice, voy a probar suerte en un arroyo tributario al río Klondike, y el arroyo Bonanza, que después se lo llamó Bonanza, pero tenía otro nombre, ya me voy a acordar. Y la última paneada del día, recogió la arena, la lavó, y bueno, encontró cantidades de oro que realmente no se esperaban, ¿no? De ahí se llama, de ahí viene el nombre bonanza, una cantidad de oro. Así que bueno, lo encontraron, y por supuesto se corrió la voz en los alrededores, y empezó a llegar gente de la zona, más que nada, a buscar oro y a sacar oro. Estaban en 1898 y en el medio de la nada canadiense.
Así que sí, cuando la noticia finalmente por telégrafo y por barco y de la forma que pudo llegar a ciudades como Seattle, en el estado de Washington, a Vancouver, y ya los servicios de telégrafo empezaron a distribuir la noticia por todo el mundo de que se había encontrado oro en cantidades ahí en la zona del Klondike. El mundo entero y los emprendedores del mundo entero y los aventureros del mundo entero se largan entonces a la gran aventura para ir a buscar oro allá al Klondike. El problema es que nadie tenía idea, porque la gran mayoría de los que se largaron a esta aventura no eran mineros, o sea que eran gente del diario vivir, común y corriente. Y en aquella época, como las noticias y los servicios de comunicación no eran tan ágiles como hoy en día, nadie tenía idea de lo que era internarse en lo salvaje del corazón canadiense. Los primeros barcos que llegaron al puerto de Vancouver y al puerto de Seattle, ahí en el estado de Washington, en el noroeste, la frontera con Canadá, no Washington DC, la capital, en el estado de Washington. Y los primeros barcos traían cantidades como 10 millones de dólares en polvo de oro, de lo que habían podido ir encontrando estos mineros que se habían ido ahí a dedicar. O sea que la noticia se desparrama como si fuese un reguero de pólvora. Y salen del mundo entero a buscar el oro aquí en Canadá. Ciudades de los Estados Unidos, por ejemplo, se quedaron prácticamente sin departamento de policía, porque todos a buscar oro. En la ciudad de Seattle se quedaron sin conductores de tranvías. En esa época el tranvía era tirado por caballos y necesitaban un conductor que manejase los caballos. Entonces, a buscar oro. Inclusive el intendente de la ciudad de Seattle dejó su trabajo y se fue a los campos de oro. A toda esta gente que se lanzó a esta aventura descabellada o genial. ¿Vieron? Muchas veces las cosas se las clasifica a los emprendimientos de descabellados o de geniales de acuerdo a si tienen éxito o no. O sea que si usted emprende algo difícil y no tiene éxito, van a decir, este es un loco, mirá lo que se metió. Pero si el mismo emprendimiento tiene éxito, van a decir, este es un genio, mirá con lo que salió y se hizo millonario. O sea que la línea entre la locura descabellada y la genialidad es bien finita, y todo depende del éxito del proyecto. Acuérdese siempre de eso, por si algún día le dice, vos estás loco, vas a meterte a hacer algo así. Bueno, si sale bien me vas a venir a decir, soy un genio. Bueno, a estos que se lanzaron en la búsqueda de oro se los llamó los stampeders, en español no hay traducción, vendría a ser como los que ustedes vieron cuando los animales tienen una estampida, que se ponen a correr como locos todos juntos y van hacia un lado y no los pueden parar. Bueno, stampeders vendría a ser eso, una estampida pero de gente. Se calcula que fueron más o menos 100.000 personas las que se lanzaron a esta aventura, y de los cuales, fíjese usted, de los cuales solamente unos 30.000 llegaron a los campos de oro. ¿Okay? El 70% o perdió la vida tratando, o desistieron, o bueno, no llegaron o se dedicaron a otra cosa en el camino. Entonces, ¿cómo era el tema para llegar hasta los campos de oro? Por aquella época había básicamente dos rutas principales que se podían tomar. Una era toda la ruta marítima, que se llamaba, por mar. Los barcos salían del puerto de Washington o de Vancouver, iban bordeando toda la costa de Canadá y Alaska por el Pacífico hasta que llegaban a un pueblito ahí que se llamaba San Michaels o San Miguel, y ahí bajaban por el río Yukon hasta la parte donde estaba el Klondike, que se unía, y llegaban a la ciudad de Dawson. Pero esta era la ruta más cara y la que menos gente tuvo, porque a esta le llamaban la ruta de los millonarios por el costo que tenía. Esta era una ruta muy larga porque eran 7.600 kilómetros, pero lo bueno que tenía era que era toda por barco. O sea que no había, digamos, un gran esfuerzo físico. Al principio, antes de que se encontrase el oro,
esta ruta para hacerla en barco tenía un precio de unos $4.000 y cuando se largó la estampida, el precio subió a $27.000. Estamos hablando en dólares actuales. El equivalente, claro. Yo le hablo de dólares de aquella época, no tenemos idea del costo de vida, todo eso. Entonces voy a tratar de hablarle con dólares valor actual. O sea, $27.000 llegó a costar este viaje. Eso es más caro que ir a la Antártida. Sí, una locura. Pero bueno, aquí lo que vemos es el famoso oferta y demanda. Cuando la demanda es grande y la oferta está limitada, el precio sube. Eso lo rige el mercado, y en aquella época ya era mercado, ¿ok? O sea que esta ruta la utilizaron solamente 43 personas por el costo. De esos 43, 35 se regresaron y no buscaron oro y abandonaron todo y no tuvieron ninguna posibilidad porque lo que encontraron allá debe haber sido tan espantoso que no estuvieron dispuestos a continuar con la búsqueda o llegar a los campos de oro. Esa era una ruta. La otra ruta, la más común de todas, la más difícil y la más económica, porque no nos olvidemos que a buscar oro no llegaron los millonarios, llegó gente que venía a ver si se podía hacer de una fortuna y salir de las situaciones. 1898, la situación económica en general de la gente en el mundo no era la mejor. O sea que buscaban un futuro y eran gente humilde, lo que tenían lo habrán empeñado para poder llegar. Entonces con la otra ruta llegaban hasta la ciudad de Skagway en Alaska. Hasta ahí los llevaba el barco. Y de ahí tenían dos alternativas. Podían tomar el paso que se llamaba el Chilkoot Pass, o podía estar el otro paso que se llamaba el White Pass, ¿okay? El más común era el Chilkoot, ¿okay? Pero eso era trepar. Nosotros les vamos a ir poniendo fotos. El Chilkoot Pass era el más utilizado, digamos, ¿no es cierto? Porque era el menos, si se quiere, riguroso. El White Pass, el paso blanco, el otro, era algo increíble, difícil, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Por el Chilkoot no podían pasar animales de tiro, no podían subir caballos, ni mula, nada. Tenía que ser todo hecho a pie. O sea que la gente llegaba a Skagway, eso es Estados Unidos, de ahí tenían que cruzar la frontera, subir el paso, la montaña, y ya entraban a la parte de Canadá. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? La situación se complicó tanto por la llegada de gente que el gobierno canadiense mandó un destacamento en aquel entonces no se llamaba la Policía Montada Royal Canadiense, se llamaba la Northwest Mounted Police, o la Policía Montada del Noroeste. Mandaron a un destacamento a la frontera y Canadá impuso una ley que decía que todos aquellos que venían a buscar oro tenían que traer consigo un año de supplies, de pertrechos, de comestibles y de todo lo que iban a necesitar para sobrevivir, porque a la zona donde ellos iban, primero no había posibilidad de rescate en invierno, y segundo no había dónde comprar provisiones, no había nada, y se iban a internar al medio del bosque canadiense, de lo salvaje canadiense. Entonces dijeron que cada persona que cruzara tenía que entrar a Canadá con 1 tonelada de comida, sí o sí. El que no traía eso no podía pasar a Canadá. Abajo, en la base del paso del Chilkoot, estaba la zona que se llamaba la zona de las balanzas. Y ahí la policía les pesaba y ellos mismos pesaban todo lo que traían para ver si realmente podían lograr llegar al nivel que se les pedía, ¿no? Entonces ahí estaban las balanzas y de ahí tenían que subir la montaña nevada, si se quiere, y llegar hasta el lago Bennett. ¿Okay? El problema era que desde las balanzas hasta el lago Bennett había 53 kilómetros de ida. ¿Okay? Y todo lo que ellos traían, la tonelada o más de 1 tonelada de pertrechos y comestibles, la tenían que transportar en la espalda, en mochilas. Y una persona podía, trepando esas alturas y en la nieve y el hielo, podían más o menos transportar unos 35 kilogramos por vez. O sea que imagínense ustedes ahora el problema de estos personajes de tener que transportar 1 tonelada de peso sobre la espalda
de a 35 kilos a la vez. Entonces lo que hacían era, cargaban 35 kilos, hacían una distancia, hacían un depósito ahí, descargaban todo, volvían vacío a la balanza, cargaban 35 kilos más, volvían al depósito donde habían dejado, descargaban y así, y de vuelta. Eso les llevaba 30 viajes de ida, 30 viajes de vuelta, son 60 viajes. Por 53 kilómetros cada viaje, eran unos 3.200 kilómetros tuvieron que hacer cargando toda esa mercadería en la espalda hasta llegar a la costa del lago. Imagínense, en la costa del lago tenían 800 kilómetros por el río Yukon para llegar hasta la ciudad de Dawson. O sea, que desde el puerto de Skagway, Alaska, cuando llegaba el barco y los descargaba, hasta poder llegar a la ciudad de Dawson City, cerca donde estaban los campos de oro, eran 4.000 kilómetros que tenían que recorrer. Bien, 4.000 kilómetros, si usted lo analiza, es un viaje de ida y vuelta desde Miami a la ciudad de Nueva York. ¿Okay? Y todo esto lo tenían que hacer a pie, con las cargas sobre las espaldas y después en balsas sobre el río Yukon. Bueno, llegando a las márgenes del lago Bennett, ahí tenían que empezar a armar las balsas. ¿Okay? Y generalmente ahí es donde se unían 3, 4 buscadores y hacían un grupo porque tenían que talar los árboles, amarrar los troncos y hacer balsas para bajar por el río Yukon los 800 kilómetros. Se calcula que en el primer verano en que llegó la primera estampida, digamos, se construyeron en 2 meses unas 7.200 embarcaciones. ¿Te imaginas? 7.200 embarcaciones. La gran mayoría balsas, pero también se construyeron tipo botes y eso. La zona adyacente al lago quedó totalmente pelada de árboles y liquidaron todo lo que podían cortar para poder bajar por el río. Este viaje por el río Yukon no era tan fácil tampoco, porque tenían que cruzar zonas donde estaban los rápidos y ahí se perdieron muchas balsas, muchas vidas, a tal punto que la policía montada del noroeste prohibió que en las balsas subieran mujeres y niños. Quedó prohibido. No nos olvidemos que en aquella época no había chalecos salvavidas, no había nada, se hacía todo a la cachetada, como quien dice, el que se salvaba y el que no, ¡pum!, al fondo con toda la carga. O sea que bueno, esa era la forma más o menos en que podían llegar por ese recorrido. El otro era llegar a la ciudad de Skagway y había otro paso que se llamaba el White Pass. Este paso era dificilísimo, pero podían circular mulas y caballos. Fue algo tan terrible este lugar y la pérdida de los animales fue casi el 100%, o sea que todos los caballos y todas las mulas que cargaron para pasar por este sendero, digamos, no sobrevivieron. Ahí dicen que hasta los hombres se enloquecían y los animales también. Muchos caballos y muchas mulas se arrojaban al vacío para terminar la pesadilla de ese viaje, digamos, ¿no? Y entonces después del White Pass se le cambió el nombre y se lo llegó a llamar el Dead Horse Trail o el Sendero de los Caballos Muertos, porque era nada más que animales muertos en el camino. Inclusive en los inviernos que siguieron después, mucha gente que se quedó sin provisiones, se fue a comer la carne de los caballos y de las mulas que habían muerto y habían quedado ahí congelados. Cambio de batería y Toguchi se sentó aquí enfrente. Aquí lo tenemos al Toguchi. Pero él también quiere ver la historia. Sí. Nos estabas contando sobre los caballos que murieron y la gente que se comió los caballos y se enfermaron. Sí, para que tengan una idea, antes de empezar la fiebre del oro, el viaje desde la ciudad de Seattle, Washington, hasta Skagway valía $1.200. Y cuando empezó la fiebre del oro, ese mismo viaje costaba $2.700. ¿Ok? Demanda, oferta. Para subir el paso del Chilkoot, mucha gente contrataba los portadores, la gente que se dedicaba a carrearle la carga a otros. Y estos cobraban entre $2 y $8 la libra. Una libra es medio kilo de peso. O sea que piense que si el
hombre llevaba 35 kilos, serían 70 libras. 70 libras a $2 son $140 y a $8, bueno, ahí ya tiene la suma de lo que costaba transportar todo eso. También del lado de Alaska, en la ciudad de Skyway y Día, reinaba el desorden del lado de los Estados Unidos. Era el Far West, si se quiere. Peleas, robo, muertes, asesinatos, tiroteo, todo lo que vemos en la película del Far West, bueno, esto estaba sucediendo del lado americano de Alaska. La policía montada del noroeste canadiense puso en la frontera, donde empezaba Canadá y terminaban los Estados Unidos, ahí en la frontera puso un destacamento de policía con un par de ametralladoras Maxim, y todo aquel que pasaba para el lado canadiense no solo tenía que traer la tonelada de víveres y pertrechos, sino que también tenía que pagar derechos de importación. Canadá siempre, este país siempre fue así, a ordeñar, ¿vieron? Entrás, pero tenés que pagar derechos de importación, sobre todo lo que ellos traían, que prácticamente lo compraban en las ciudades de Estados Unidos. Porque los barcos salían mayormente de Seattle, Washington, y la gran mayoría de los que vinieron a buscar oro fueron de nacionalidad de Estados Unidos. O sea que para entrar a Canadá tenían que pagar el duty, que se llama. O sea que gravámenes de aduana por todo lo que entraban. Y ahí, cuando entraban al lado canadiense, se entraba a otro mundo. Se entraba al mundo de la tranquilidad, del orden, de la paz y de que todo funcionaba bien. Voy a sacar al perro que está ahí. Okay. 4 veces ya. Anda. Okay, sal. ¿Golpeó? Sí, está rascando. Toca la puerta y golpea. O sea que desde ahí ya viene la reputación de Canadá y de sus leyes y de su vida ordenada en este país. No se olviden también que recién los Estados Unidos habían comprado Alaska a Rusia y todavía la frontera Estados Unidos, Alaska, Canadá todavía no estaba muy bien definida. Entonces Estados Unidos también mandó un destacamento de soldados para tratar de correr la frontera más hacia el sur de Canadá y tener ellos más territorio. Pero los canadienses dijeron nada de esto, se pusieron allá arriba firmes y eventualmente quedó la frontera que estaba ya establecida, ¿no? Así que bueno, todos los que entraban al lado canadiense y hacían problemas o eran personas, ¿cómo se dice?, no gratas, Canadá los deportaba, los mandaba de regreso a Estados Unidos. Usted no es bienvenido y no tiene nada que hacer acá en este país. O sea que del lado canadiense la cosa estaba, pero ahí es donde estuvo el famoso, ¿cómo se llamaba este policía montado? Sam Steele. ¿Escuchaste hablar de él? No. Bueno, hay inclusive una serie de televisión que se llamaba Sam Steele, una persona pero ruda y correcta y que manejó la situación. ¿Cómo será el orden que hubo que este movimiento de gente se consideró que fue el movimiento más ordenado de la historia, que movió esa cantidad de personas al mismo tiempo? Porque se organizó todo de una manera que lo que no quitaba que tenían que lidiar contra lo salvaje de este país. O sea que bueno, el tema era subir el Chilkoot Path. En un punto, porque ustedes piensen que no solo cuando se produce un hecho así, de esta magnitud, no solo se trata de los que van a ir a buscar oro y emprenden ese tipo de actividad, sino que alrededor de toda esa búsqueda surgieron miles de nuevas oportunidades para negocio y para emprender que nadie ni siquiera se hubiese imaginado. Por ejemplo, hubo un grupo de personas que se dedicó a cortar escalones para subir el Chilkoot Path. El Chilkoot Path era una loma de nieve que había que subirla y claro, cuando usted empieza a pisotear la nieve, miles de personas que van y vienen, eso se convierte como en una película de vidrio y cada vez se hace más difícil la subida. Entonces a esto se les ocurrió que hagamos escalones
para que por lo menos la gente pueda subir sobre los escalones. Se cortaron 1.500 escalones para llegar ahí arriba, pero el que quería usar tenía que pagar. No era gratis. O sea que ahí ven cómo van surgiendo los diferentes emprendimientos y la inventiva y la ingenuidad de la gente. Cómo podemos hacer plata sin tener que ir a matarnos a los campos de oro. Con toda esta gente que se está movilizando aquí, hubo un matrimonio que en un invierno, en el Chilkoot Pass y en la zona de las balanzas, vendiendo café y pasteles. El marido y la mujer se dedicaron a hacer pasteles y a vender café. Vendieron el equivalente, en un invierno vendieron el equivalente de $35.000 de aquella época, que es el equivalente a $500.000 en el año 2017. Vendiendo pastelitos y café. Se dan cuenta la magnitud de lo que fue eso, ¿no? Ni hablar de las personas que tenían comercios de proveedurías en ciudades como Vancouver, Seattle, en Portland, Oregon, toda la costa del Pacífico, y esos eran lo que suministraban, lo más cercano a tener acceso a productos que necesitaban esta gente, y se hicieron fortunas. Esos comerciantes de esa zona hicieron fortunas realmente en esa época. O sea que bueno, la cosa era que estaban ahí ya, habían llegado a las balanzas, tenían que cruzar el Chilkoot Pass o el sendero de los caballos muertos, y de ahí se embarcaban sobre las balsas y sobre botes y bajaban por el río Yukon hasta la ciudad de Dawson City. Todos aquellos que querían explotar una parcela en los campos de oro tenían que registrarla, ya sea en Victoria, en la isla de Vancouver, o en la zona misma ahí donde estaban las oficinas de registro. Entonces, el derecho de cada persona era tener una parcela por persona, no más, y si usted estaba casado y había venido con su esposa, podían tener una parcela cada uno. La parcela eran, creo que, 114 metros de frente por unos 500 metros de fondo. Y usted ya la tenía registrada, y esa parcela, que acá se llama el claim o el reclamo, esa parcela era suya y la podía comenzar a trabajar. Después del oro que se encontró ahí en el río Bonanza, hubo otro arroyito tributario que inclusive produjo más oro que el arroyo Bonanza. A este arroyo lo llamaron El Dorado. El Dorado, como haciendo mención de esa ciudad que se cree que existe en América Latina, en algún país, y es una ciudad toda construida de oro, que no se sabe si la construyeron los mayas, los aztecas, los incas, pero nunca se pudo encontrar, el famoso El Dorado. Entonces este arroyo tributario producía tanto oro que lo llegaron a llamar El Dorado. Y ahí, a las márgenes de este arroyo, se empezó a desarrollar toda la actividad de la búsqueda de oro. El tema era que en los veranos canadienses es imposible, es prácticamente sol todo el día en esa zona, y es prácticamente imposible vivir por los mosquitos y la famosa la mosca negra, que no es la mosca que usted ve en su casa, esa mosca negra. Acá hay una mosquita chiquitita que le dicen black fly, mosca negra, que cuando no pica, muerde, y cuando muerde saca un pedazo de carne y empieza a sangrar, y vienen en enjambres de a miles. O sea que prácticamente en el verano se los comían vivos las moscas, los mosquitos, los tábanos, la mosca del ciervo, la horsefly y todos los insectos habido y por haber. Inclusive hasta el día de hoy es imposible, ¿sí o no? A nosotros nos han agarrado en el bosque. Sí. Directamente es imposible. Una vez lo llevamos al Thunder, al ovejero belga que teníamos en Montreal. Hicieron un viaje a la isla de Príncipe Eduardo y lo llevaron a él también, y en el campamento allá era tal la cantidad de mosquitos y moscas negras que el pobre animal no quiso bajar del auto. ¿Okay? Todo el tiempo que estuvieron de campamento en el bosque, él bajaba, orinaba, se subía corriendo al auto para que no se lo coman, porque le comían adentro de las orejas. Lo despedazaban. O sea que eso es una parte en el verano. En el invierno, el sol no levanta del horizonte, o sea que es todo oscuro.
Las temperaturas pueden llegar hasta los 70 grados centígrados bajo cero y esa gente no paraba en el invierno tampoco. Ahí venían a buscar oro y ¿qué iban a hacer? Lo único que tenían para protegerse de las inclemencias del tiempo eran esas carpas blancas de lona que el viento las atraviesa cuando hay uno de estos blizzards, que el viento viaja a 100 kilómetros por hora, una carpita de esa es como nada. Y las temperaturas. O sea que no nos olvidemos que no había ningún tipo de ropa como la que tenemos hoy en día. No existía la ropa impermeable, no había plástico. O sea que todo lo que ellos portaban como vestimentas era todo de lana. Y usted se habrá dado cuenta cuando lava un pullover de lana y lo mete en el agua y se moja, el peso que tiene, cómo se pone eso. Y ahí todo el día en la nieve con pantalones de lana, con sacones de lana, con pullovers de lana, guantes de lana. Deben haber vivido empapados y arrastrando ese peso en la ropa, que, en fin, una locura lo que pasó esta gente. Las condiciones climáticas morían como las moscas. Otra cosa que mataba a mucha gente eran las avalanchas. Una sola avalancha en el Chilkoot Pass, cuando iban subiendo, mató 70 personas de un viaje. Se los llevó a todos. Inclusive el otro día estaba viendo un documental de una bisnieta de uno de los que murió en la avalancha y fue al cementerio de Dawson City y lo encontró enterrado ahí a su gran abuelo, digamos, que participó en la búsqueda del oro. Una chica joven lo encontró a su familiar. O sea que ese era el tema. El otro tema era de que las cosas tenían un precio increíble. Por ejemplo, alquilar un caballo por un día costaba $900. Alquilarlo. Comprar un caballo costaba $19.000 actuales, ¿okay? Para que se den idea. Una manzana valía $28 de hoy. Y todo así, porque todo tenía que venir desde la ciudad de Seattle o Portland y llegar hasta la zona. O sea que los precios eran inalcanzables. Bueno, ¿cuál era la metodología para buscar oro? Porque no se olviden de que en esa zona, aquí en Canadá, está lo que se llama el permafrost o el congelamiento permanente. La tierra en invierno se congela, pero que yo he querido clavar un clavo con un martillo y es imposible. Es más dura que el concreto, la tierra. O sea que en invierno está todo congelado hasta la superficie y con nieve y etcétera encima. En verano se descongela, pero se descongelan nada más que más o menos unos 40 centímetros de la superficie hacia abajo y después es todo hielo, tierra helada. Entonces estos individuos para poder sacar la tierra que ellos necesitaban para lavarla y al estar el suelo congelado de esa manera, otra vez a los bosques, a talar árboles, a hacer leña, una fogata en la zona donde iban a excavar, dejar que el fuego se caliente bien, se consuma toda esa madera, limpiar y podían excavar más o menos unos 20 centímetros. ¿Okay? Sacaban esa tierra, volvían a hacer otra fogata y así iban avanzando. No solo en el invierno, en verano también, porque ya, como les digo, para abajo está todo congelado. Y bueno, esa era la metodología que había que utilizar. Por eso que mucha gente que no se dedicó a buscar oro, porque se dieron cuenta que la inversión que hacía falta para comprar el equipo y el sacrificio y todo lo que conllevaba, todo eso era prácticamente imposible, y más si usted estaba solo. Entonces se dedicaron a prestar servicios, como por ejemplo cortar leña y vendérsela a los que estaban buscando oro para hacer la fogata y todo lo demás. O sea que sí, los claims esos los registraban, pagaban creo que eran algo de $20 el primer año y lo podían trabajar. El segundo año ya costaba $2.400 si que usted quería seguir trabajando su parcela. Tenía que pagarle al gobierno por el uso. Y de todo lo que se sacaba en oro, el gobierno se quedaba con un 15% más o menos como un impuesto por haberlo dejado sacar del territorio, ¿no? Esa era más o menos la metodología. También empezaba a jugar una parte, por más esfuerzo, por más garra que uno tuviese, había un factor que nunca es el que uno no puede controlar, es el factor
no sé si llamarlo suerte o destino. Porque, por ejemplo, habían parcelas que producían cantidades de oro increíbles y el que tenía la parcela al lado no encontró nunca nada, del otro lado tampoco, el que estaba frente al arroyo tampoco. O sea, ¿qué era lo que hacía de que sí, bueno, esa persona registró esa parcela sin saber? Porque uno iba ahí y decía, ok, este pedazo es mío, y no sabía lo que había ahí adentro. O sea que el factor suerte, el factor destino de cada uno también llega al momento en que por más que uno tenga recontraplaneado el proyecto y el emprendimiento y le haya puesto todos los puntitos arriba de la I y haya cruzado todas las T, perfecto, todo en orden, después siempre está ese pequeño que no podemos controlar. Y es el destino de cada uno, ¿no? La ciudad de Dawson, de la noche a la mañana se hizo no digamos una urbe, porque eran todas casuchas de madera, no había cloacas, no había agua corriente, tenían todo tipo de problemas de enfermedades como disentería, todos los desechos, el olor en la calle, los mosquitos, en fin. La vida ahí era bien difícil, barro por todos lados, porque una cosa que cuando viene la época del deshielo, ¿no? Los barriales son pero hasta la rodilla. Y ahí vivían y ahí trabajaban y ahí se esforzaban por enriquecerse. Entonces, ¿qué sucede acá? Como les decía antes, en la ciudad de Dawson surgieron cualquier cantidad de negocios y de emprendimientos que no eran precisamente búsqueda de oro, sino que servicio a toda esa cantidad de gente que vivía ahí, que llegaba, que iban a los campos a buscar oro, y se hicieron fortunas. Por ejemplo, los que construyeron los famosos saloons o los famosos bares que estaban abiertos las 24 horas. Y ahí adentro, pero claro, digamos que todo se comercializaba, no existía el dinero. Todo era polvo de oro. En todos lugares había balanzas para pesar el polvo de oro y los precios se calculaban en polvo de oro. Se dice que en esos bares se llegaron a jugar, por ejemplo, partidas de póker en que una mano de póker se llegaron a apostar $250,000. ¿Okay? Se dice que una persona que se dedicara a barrer el piso de esos bares podía sacar un vivir o un sueldo solamente con el polvo de oro que encontraba, que se le caía a los borrachos y todo eso, lo que se recogía de los pisos. Una señora también hizo fortuna trayendo ropa lingerie, ¿se dice? Ropa sexy para las chicas que trabajaban en estos bares. Una mujer que trabajaba, que se dedicaba a la prostitución, se podía ganar una fortuna en poco tiempo, porque el problema más grande era la falta de mujeres ahí, la gran mayoría eran hombres, y no sabían cómo hacer para atraer mujeres que se quisieran establecer en este lugar. O sea que ese era un tremendo problema. Las compañías que empezaron a ofrecer materiales de construcción, hubo una señora que se hizo millonaria abriendo un aserradero, que después llegó a ser miembro del Parlamento canadiense. O sea que, como ven, como les digo, surgieron oportunidades desde la gente que lavaba ropa, lugares que te daban para que te puedas tomar un baño caliente, los que te vendían comida, todo lo que eran venta de productos necesarios para la búsqueda del oro, en fin. Y así fue que de todos los que llegaron ahí, se calcula que solamente unas 2.500 personas encontraron oro, de las cuales unas 500 encontraron oro en una suma sustancial, como para decir, bueno, sí. De esas 500, se dice que solamente entre 40 y 50 personas pudieron sacar el oro de Dawson City, del Klondike. O sea que tuvieron la entereza mental y la rectitud y la seriedad para decir, no, yo vine aquí a hacer fortuna y me la llevo. ¿Okay? O sea que fueron un puñado nomás los que se pudieron llevar la fortuna.
Todos los demás que encontraron oro y que hicieron fortuna, la despilfarraron ahí en los bares, jugando al póker y todas esas cosas locas que suceden en estos lugares, ¿no es cierto? Así que bueno, como se dan una idea, ahí tienen también otra enseñanza de vida, que no importa cuánto usted puede ganar, no importa la suma de dinero de la que usted se pueda hacer en un emprendimiento, en un negocio, sino lo que usted gaste, porque usted puede ganar 10 millones de dólares en un emprendimiento, pero si gasta 20, va a ser siempre pobre, porque no le va a alcanzar nunca. Y aquí tenemos el típico caso de lo que fue en la búsqueda del oro, que los que sí hicieron fortuna y la quemaron, como quien dice, se la chuparon y la jugaron a las cartas y a los dados y todo ese tipo de cosas, y quedaron en la pobreza. Así que sí, como les digo, para que se den una idea, en solo 2 años, en la parcela número 69 del El Dorado, el arroyo El Dorado, se extrajeron el equivalente a 6,5 millones de dólares. O sea que el que registró esa parcela a nombre suyo hizo fortuna. Después también se empezaron a vender las parcelas, las que producían, y empezaron a llegar los pesos pesados, digamos, de la industria, de la minería y toda esta gente que podía y tenía los recursos para traer maquinaria. Inclusive hasta hoy están las máquinas que se trajeron para excavar en los ríos y en los arroyos. Y bueno, las parcelas que realmente producían se empezaron a vender a estas grandes compañías, esta gente las compraba y se pagaban millones de dólares por algunas parcelas que se había comprobado que habían producido. El propietario ya había sacado lo que consideraba que necesitaba o que había venido a buscar, más la venta de la parcela ya estaba organizado y seguro de por vida, ¿no? Uno de los que no encontró oro y se tuvo que regresar con las manos vacías fue el alcalde de la ciudad de Washington, el intendente, que también había dejado el cargo, les conté al principio y se fue, bueno, ese volvió con las manos vacías. Y así era la historia. ¿Qué podemos ver aquí en todo esto? Que aquellos que tuvieron disciplina, que se esforzaron y que no se desviaron del curso y encontraron oro, salieron del Klondike millonarios. Y es más, hay algunas grandes compañías que hoy todavía están dando vuelta por el mundo que se originaron con el tema del oro del Klondike, ¿okay? Que los antepasados fueron los que encontraron oro y se largaron a otro tipo de emprendimiento. Esta búsqueda y esta cantidad de oro que se encontró también ayudó a los Estados Unidos a salir de una gran recesión que estaban sufriendo en esa época, y esta inyección de oro que llegó a los Estados Unidos le dio como un booster para poder largar y salir de todo eso. Un par de años después se empezaron a terminar los grandes hallazgos de oro, ya empezó a disminuir la cantidad que se encontraba. Se encuentra oro más al norte, en Alaska, y muchos de estos buscadores de oro abandonan la zona del Klondike y se van a buscar oro para Alaska. Ahora, aquí lo que vemos que en estos lugares se ve que convivía la inteligencia con la estupidez humana, porque dése cuenta usted que aquellos que encontraron oro y pudieron realmente usar la inteligencia y decir, no, vamos a ponerlo a buen uso, salieron. Y los que encontraron oro y fueron tiros al aire, cabeza vacía y se la gastaron todo, la gran mayoría terminó en la pobreza. O sea que ahí tiene también una buena lección de vida, que no es solamente poder hacer fortuna, o hay que saber cómo controlarse y cómo ser disciplinado. Para mí, a mi forma de verlo, ¿qué fue la gran fiebre del oro del Klondike? Y cuando yo lo analizo, pienso que fue una demostración lo más, ¿cómo se dice?, fehaciente de lo que es el capitalismo. ¿Okay? Porque usted piense, gente que sin ningún tipo de riqueza o de estado económico llegaron a un país
extraño, a un lugar totalmente salvaje, donde tuvieron la oportunidad de hacerse de una parcela, de un terreno para poder explotarlo, arriesgaron todo y lo que sacaron, aparte de pagar el tributo que le correspondía al Estado, fue para ellos y terminaron enriqueciéndose. Cantidad de gentes que emprendieron y abrieron negocios relacionados a lo que estaba sucediendo ahí y les fue muy bien y tuvieron rentabilidades gigantescas, si se quiere. Estuvieron los otros que llegaron y que no encontraron nada, también se largaron a la aventura, también emprendieron, pero como en el capitalismo nada está garantizado, usted arriesga y puede ganar, y arriesga puede perder. Lo más interesante y sorprendente de esta historia es que en el día de hoy uno arriesga en un emprendimiento y que puede arriesgar dinero, inversión, tiempo, pero en aquel entonces, aparte del dinero, del tiempo, del esfuerzo y todo lo que se requería, esa gente estaba arriesgando la vida. ¿Okay? Lo máximo que se puede arriesgar, pienso yo, en un emprendimiento económico o en una aventura de este tipo, la vida, porque a muchos les costó la vida. O sea que sí, yo pienso que mi forma de verlo, por ahí me equivoco, pero fue como un ejercicio del capitalismo en acción que uno dice, wow, las posibilidades para los que se animaron, las posibilidades estaban ahí. Los que no se animaron y se regresaron, bueno, habrán perdido el costo de pasajes y de lo que compraron como pertrechos y todas esas cosas, y los que se quedaron la sufrieron, la pelearon y supieron llegar a buen puerto, terminaron con un balance positivo. Así que bueno, más o menos esta es la historia de lo que sucedió ahí en el Klondike canadiense. Espero que no se hayan aburrido con este video y pienso que ahí hay mucha enseñanza, especialmente para los jóvenes de hoy en día, que yo veo que no solo en nuestra América Latina, pero en el mundo en general hay como una falta de, no sé, de querer hacer algo. Por ahí hay sueños, pero no se animan. Entonces, vamos a darle una tarea y contesten los comentarios. ¿A usted qué le parece? A ver, ¿qué es preferible o qué es peor? Tener un sueño, una visión, un proyecto y lanzarse en ese emprendimiento y que le termine yendo mal y decir, bueno, me fue mal, me equivoqué, o tener esas mismas inquietudes, ese mismo deseo, ese mismo proyecto y nunca atreverse a ponerlo en práctica y tener que quedarse por el resto de su vida pensando qué hubiera sido si me hubiese animado. Esa es la pregunta. ¿Cuál de los dos cree usted que es el mejor camino que un ser humano debería tomar o al que arriesgarse sí o arriesgarse no? Así que bueno, los dejamos con esto. No nos olvidemos que también en la primera oleada de los que llegaron a Dawson City, llegó alguien muy famoso, que por ahí usted lo conoce, por ahí no, y fue el escritor Jack London. ¿Okay? Ahí fue donde escribió el famoso libro Call of the Wild, que en español se llama, no sé si llama El llamado de la selva o El llamado de lo salvaje, no sé si le hayan cambiado los nombres ahora, y después escribió otra serie de libros también relacionados todo a lo que él encontró y a lo que vio en esa zona del Yukón y los inviernos, etcétera, etcétera. Así que bueno, no queremos que este video también se haga interminable porque si no, no lo van a terminar de ver. Pero piensen muy bien en lo que les he contado, piensen muy bien en esta historia que fue realmente una historia, no sé si hoy en día y se presenta la oportunidad, la gente se animaría a hacer algo tan peligroso, el sufrimiento más que nada. La gente murió de hambre, la gente murió de escurbito. Otro gran problema fue que la vida salvaje en esa zona quedó totalmente erradicada, porque claro, ahí
Llevaban provisiones, pero no tanto, o sea que la gente salía a cazar animales salvajes para comer. Los bosques quedaron muy afectados por décadas hasta que se pudo recuperar y volver a crecer con todo lo que talaron. Y un problema muy, pero muy serio fue lo que sufrieron los pueblos originarios, porque en el centro del territorio la pérdida fue más o menos del 60% de estos pueblos originarios, mayormente por las enfermedades que traían los europeos, como el smallpox, venía a ser la viruela, ¿no? Creo que la viruela se llevaba, pero eso sucedió en la parte céntrica, pero en las comunidades costeras, en la zona de Canadá y Alaska, todo el borde del Pacífico, había comunidades distintas de pueblos originarios y ahí fue casi del 90% la mortalidad. ¿Okay? Así que no fue todo brillo, oro y fortuna, sino que se pagaron consecuencias bastante serias en lo que se relaciona a lo que eran los pueblos originarios y todo ese tipo de cosas, ¿no? Así que bueno, esta es más o menos a grosso modo la historia de la fiebre del oro en la zona del Klondike, cerca de la ciudad de Dawson. Si usted va a visitar en el verano, por supuesto, si usted va a ir a visitar en el verano la ciudad de Dawson City hoy, no deje de pasar por el bar que se llama el Sourdough, Sourdough Saloon, o el Salón de la Masa Amarga vendría a ser. Y ahí usted puede tomarse el cóctel, ¿okay? Que es un trago que tiene el dedo del pie de una persona muerta y se lo ponen en el vaso, le preparan el trago y usted se lo tiene que tomar. Y le dan una especie de, como que usted forma parte de un club selecto. Le dan un diploma. Una especie de diploma. Certificado. Sí, que usted se tomó el trago con el dedo ese. No sé si es de un muerto o a alguien que se le congeló el pie, le dio, ¿cómo le dicen? Sí, le dio congelamiento, gangrena. Sí. El dedo original fue alguien que se le congeló el dedo y se lo tuvieron que amputar y bueno, como una especie de broma habrá sido, lo empezaron a poner adentro del trago. Pero que va a estar hoy adentro del trago creo que ya es el tercero o el cuarto dedo. Los van cambiando. Lo van cambiando porque por supuesto un dedo no puede durar toda una vida. O sea que, a ver, déjeme que miro acá un poquitito. Entonces, cuidado porque si usted se llega a tragar el dedito, son $1.800 de multa. No trague el dedo ni lo muerda tampoco. Tómese el líquido nomás. ¿Ok? Así que sí, ahí lo tiene. Eso todavía hasta el día de hoy está. Y se llama el Sourdough Cocktail. O sea que el cóctel del dedo amargo vendría a ser. Cuando vayamos, ¿vamos a probarlo? Habría que ir algún día, me gustaría conocer. Sí. Yo también quiero ir para allá. Y cuando lo llevemos en el viaje, que usted viene con nosotros, por supuesto, le vamos a mostrar cómo nos tomamos el traguito con el dedo chiquito del pie, todo, ya está todo momificado ahí, todo seco. Bueno, pues, debe ya estar cocinado con el alcohol también, tantos tragos que se han tomado. Pero hay que tener cuidado en no hacer como ese trago de tequila que viene con el gusano blanco adentro, que el gusano se lo traga al final, el último que toma lo que queda en la botella con el gusano. No se puede tragar el dedo, ojo, porque son $1.800 la multa y esto no sé si será hoy, todavía capaz que la multa quién sabe cuánto sea. Ya, y la arruinan la atracción turística al pueblo. No, claro, después tienen que ir a la morgue y cortarle el dedo del pie a otro fiambre que tengan ahí adentro, porque si no, no puede seguir la tradición. Así que bueno, familia, esperemos que les haya gustado el video, esperemos que aquellos que están indecisos, que no saben sí o si no, que esto los motive a despertarse y a hacerle frente a lo que les guste, que quieran hacer y tomar la decisión de sí, arrancar, sí se puede. Y bueno, nos despedimos con esto y los vemos en el próximo video. ¿Ya? Chau, chau, familia. Bye, mami.